jamás habría podido prever que un martes cualquiera de julio tendría el poder de alterar el curso de mi existencia de una manera tan definitiva. La jornada había comenzado sin ninguna señal que presagiara lo extraordinario, siguiendo el ritmo familiar de mis mañanas. Abandoné mi consultorio en el corazón de la ciudad poco después de mediodía, tras haber atendido a los últimos pacientes del turno matutino. La atmósfera era un horno. El calor se sentía denso y aplastante, mientras el cielo se extendía sobre la urbe como un lienzo inmenso de un blanco cegador y sin matices. Mi vehículo se deslizaba por la antigua carretera que serpentea entre la capital y las localidades rurales del interior, una ruta que conocía de memoria. Fue entonces cuando una escena inusual me obligó a reducir drásticamente la velocidad. A escasos metros del viejo puente que cruzaba el río seco, dos siluetas se recortaban contra la luz implacable del sol, sentadas al pie de un poste de electricidad. Se trataba de una mujer de edad avanzada, ataviada con un vestido de flores cuyos colores se habían rendido al tiempo, y a su lado, un hombre igualmente mayor, con el rostro parcialmente oculto por un sombrero de paja. Un cúmulo de bolsas de tela gastadas y una pequeña maleta, que a todas luces había soportado innumerables viajes, completaban el cuadro. Una opresión inexplicable se instaló en mi pecho. Había algo profundamente perturbador en la imagen de dos ancianos expuestos de esa manera al sol abrasador, sin la más mínima sombra que les ofreciera refugio. Decidí detener el coche en el arcén polvoriento y bajé. Una fina nube de tierra se arremolinó alrededor de mis pies con cada paso. A medida que me acercaba, sus rasgos se volvieron más nítidos, y con ellos, la evidencia de su sufrimiento. El rostro de ella estaba marcado por el rastro de lágrimas ya secas que surcaban sus mejillas, y sus ojos se veían irritados y enrojecidos. Él, por su parte, mantenía la mirada clavada en el asfalto ardiente, como si la superficie negra pudiera ofrecerle alguna respuesta a una pregunta incomprensible. «Buenos días», pronuncié con la mayor delicadeza posible, cuidando de no sobresaltarlos. «¿Se encuentran ustedes bien? ¿Puedo ayudarles en algo?». La mujer alzó la vista con una lentitud dolorosa. En el fondo de sus pupilas encontré una expresión que me desgarró por dentro, una amalgama de humillación, un dolor profundo y una resignación tan pesada que ningún ser humano debería tener que soportar. Transcurrieron varios segundos antes de que pudiera articular una respuesta, y cuando lo hizo, su voz se oyó frágil, como un cristal a punto de estallar en un millar de fragmentos. «Nuestros hijos nos han dejado aquí, doctora. Nos aseguraron que regresarían pronto, pero han pasado ya más de 2 horas y no hemos vuelto a verlos». Sentí como si el aire me fuera arrancado de los pulmones. Me resultaba inconcebible que alguien pudiera cometer un acto de tal crueldad, abandonar a sus propios padres de una forma tan inhumana. El hombre a su lado finalmente rompió su silencio, su voz era un murmullo ronco, impregnado de una tristeza abismal. «No se tome la molestia, señora. Quizás vuelvan, o quizás no, a fin de cuentas, ya solo representamos una carga para todo el mundo». Esas últimas palabras me hirieron como si fueran cuchillas afiladas. ¿Una carga? ¿Cómo era posible que 2 personas que habían dedicado su vida entera a criar a sus hijos pudieran llegar a sentirse de esa manera? Me arrodillé ante ellos, buscando su mirada, y tomé las manos de la mujer entre las mías. Su piel era suave y estaba llena de arrugas, un mapa de toda una vida. «Escúchenme con atención», les dije con firmeza, mirándolos directamente a los ojos. «Ustedes no son una carga para absolutamente nadie, y les aseguro que no pienso dejarles aquí solos. Ahora mismo, les voy a llevar a un lugar donde puedan estar seguros». El hombre vaciló, y en su mirada percibí la desconfianza propia de quien ha sido traicionado demasiadas veces como para poder volver a creer en la bondad ajena. Sin embargo, la mujer me apretó la mano con una fuerza que me sorprendió, y susurró con un hilo de voz: «Gracias, hija mía. Que Dios se lo pague». Les ayudé a incorporarse y a subir a mi coche junto con sus escasas pertenencias. La mujer se aferraba a una de las bolsas de tela con una devoción que sugería que contenía el objeto más valioso del mundo. El hombre, por su parte, manejaba la pequeña maleta con un cuidado extremo,
y me percaté de que en el bolsillo de su camisa guardaba un sobre de papel amarillento que protegía instintivamente con el brazo. Durante el viaje hacia el hospital regional, intenté entablar una conversación para distraerlos de su angustia. Me contaron que sus nombres eran Elena y Mateo, y que llevaban 53 años de casados. Ella había sido maestra de primaria en su pueblo natal hasta que sus rodillas, castigadas por los años, le impidieron permanecer de pie durante tantas horas. Él había dedicado su vida a la construcción, erigiendo casas y edificios con la fuerza de sus manos hasta que su espalda le obligó a detenerse. Habían criado a 4 hijos, a quienes les habían procurado una educación, les habían inculcado valores y les habían entregado todo el amor que 2 corazones pueden albergar. Sin embargo, 3 de esos hijos habían resultado ser una versión distorsionada de la semilla que ellos habían plantado con tanto esmero. Únicamente la hija menor, Sofía, que residía en el extranjero, mantenía un contacto regular y afectuoso con ellos. Les enviaba dinero siempre que sus posibilidades se lo permitían y llamaba religiosamente cada semana. Cuando hablaban de ella, un brillo especial iluminaba sus ojos, un destello de orgullo y amor que contrastaba dolorosamente con la profunda tristeza que los embargaba. Al llegar al hospital, las enfermeras se ocuparon de inmediato de Elena, cuyo estado de deshidratación y su presión arterial peligrosamente elevada requerían atención urgente. Me senté junto a Mateo en la aséptica sala de espera. Él continuaba aferrado a su maleta y al sobre que ocultaba en su pecho. Don Mateo, le dije con la mayor suavidad que pude, ¿podría contarme qué fue lo que sucedió exactamente? Él tomó una profunda bocanada de aire y, con la voz entrecortada por la emoción, comenzó su relato. Vivíamos con nuestro hijo mayor, Ricardo, y su esposa desde hacía 2 años. Al principio, la convivencia parecía funcionar, pero con el tiempo empezaron a surgir los reproches. Que si éramos un estorbo, que si generábamos muchos gastos, que si ya éramos inútiles para todo. Cada nuevo día traía consigo una nueva humillación, doctora. Nos trataban como si fuéramos muebles viejos que solo ocupan espacio. Hizo una pausa, tragando saliva. Esta mañana, Ricardo nos dijo que nos llevaría a visitar una finca preciosa, un lugar donde podríamos vivir con tranquilidad. Nos ilusionamos como si fuéramos niños pequeños. Llegamos a pensar que, por fin, nos estaban valorando. Subimos a su coche con lo poco que tenemos. Sus hermanos, Javier y Mónica, nos seguían en otro vehículo. Nos detuvimos aquí, cerca del puente, y Ricardo dijo que tenía que revisar una de las llantas. Nos pidió que bajáramos un momento para que pudiera hacerlo cómodamente. Para cuando quisimos darnos cuenta, ambos coches se habían marchado a toda velocidad. Esperamos, convencidos de que regresarían. Pasó 1 hora, y luego otra. El sol nos castigaba sin piedad y Elena comenzó a llorar. Yo intentaba consolarla, pero por dentro me sentía morir. Doctora, ¿cómo es posible que los hijos que uno ha criado con tanto sacrificio puedan hacer algo así? Las lágrimas se deslizaban libremente por sus mejillas arrugadas y una oleada de rabia me incendió por dentro. Aquello no era un simple abandono, era un acto de crueldad deliberada y pura. Le prometí que les ayudaría, que sus hijos no se saldrían con la suya, aunque en ese preciso instante no tuviera la menor idea de cómo iba a cumplir esa promesa. Durante los días que siguieron, establecí una rutina de visitar a Elena y Mateo cada tarde al salir del trabajo. Les llevaba comida casera, algunas revistas para que se entretuvieran y, lo más importante de todo, mi compañía. Ellos, a cambio, me regalaban historias de su juventud. Me hablaron de cómo se conocieron en una fiesta del pueblo, de las incontables dificultades que tuvieron que superar para sacar adelante a su familia, del inmenso orgullo que sintieron cuando cada uno de sus hijos completó sus estudios. Elena me enseñó los fundamentos del tejido mientras me relataba cómo confeccionaba la ropa de los niños con retales de tela, porque el dinero rara vez alcanzaba para comprarla nueva. Mateo me describió las largas y agotadoras jornadas en la obra, el cansancio que se le acumulaba en los huesos pero que se desvanecía como por arte de magia al llegar a casa y ver los rostros de sus pequeños. Eran relatos impregnados de amor y sacrificio, y cada palabra que pronunciaban aumentaba el cariño que sentía por ellos y el desprecio hacia lo que sus propios hijos les habían hecho.
Una de esas tardes, mientras Elena dormitaba plácidamente después del almuerzo, Mateo me hizo una seña para que me acercara. Con movimientos lentos y solemnes, extrajo aquel sobre amarillento que custodiaba con tanto celo y lo depositó sobre la mesita de noche. Doctora Isabel, me dijo, utilizando mi nombre por primera vez, usted es una buena mujer, y siento que puedo confiar plenamente en usted. Lo que guardo aquí dentro es de suma importancia, pero todavía no ha llegado el momento de que vea su contenido. Solo quiero que sepa que existe y que, cuando llegue la ocasión, usted sabrá exactamente qué hacer con él. Sus palabras me llenaron de una profunda intriga, pero respeté su decisión sin cuestionarla. Asentí con la cabeza y le aseguré que podía contar conmigo para cualquier cosa que necesitara. Una sonrisa que era una mezcla de alivio y melancolía se dibujó en su rostro antes de que volviera a guardar el sobre en el bolsillo interior de su camisa. Esa noche, mientras conducía de vuelta a casa, mi mente no dejaba de dar vueltas en torno al misterio que aquel hombre protegía con tanta devoción. ¿Se trataría de los ahorros de toda una vida, de algún documento legal de gran valor, quizás de un testamento? Sin embargo, lo que sentía era algo más profundo que la simple curiosidad. Tenía la extraña certeza de que mi destino se había entrelazado con el de aquella pareja de una forma que aún no lograba comprender. Era como si el universo me hubiera colocado en su camino por una razón que trascendía la mera casualidad. Al cuarto día, el médico finalmente dio el alta a Elena. Su estado de salud se había estabilizado, pero requería reposo y cuidados constantes. La idea de que volvieran con alguno de sus hijos era impensable, y la modesta pensión que recibían apenas les daba para subsistir. Sin darle más vueltas, les ofrecí que se quedaran en mi casa. Disponía de espacio más que suficiente desde el fallecimiento de mi madre, 2 años atrás, y, si era sincera conmigo misma, el peso de la soledad a veces se hacía insoportable. Al principio, se negaron rotundamente, argumentando que ya habían abusado demasiado de mi generosidad. Sin embargo, mi insistencia fue tal que finalmente accedieron. Aquella resultó ser una de las decisiones más acertadas de mi vida. Su presencia en mi hogar llenó unos vacíos que ni siquiera era consciente de que existían. Elena se hizo cargo de las plantas del jardín, a las que yo, por falta de tiempo, siempre había descuidado. Mateo, con su habilidad innata, se dedicaba a reparar todas esas pequeñas cosas que se iban estropeando y que yo siempre posponía. Las comidas recuperaron el sabor a hogar, y las tardes se poblaron de conversaciones profundas y risas sinceras. Era como si la vida me hubiera devuelto a los padres que me había arrebatado demasiado pronto. Pero la tranquilidad se vio truncada al 10º día con la aparición de Ricardo. Llegó conduciendo un coche de lujo, vestido con un traje caro y una expresión de fingida preocupación en el rostro. Llamó al timbre con una insistencia que rayaba en la impaciencia hasta que finalmente le abrí la puerta. Buenos días, señora. Soy Ricardo, el hijo de Elena y Mateo. Me he enterado de que se encuentran aquí y he venido a verlos. Había un matiz en su tono de voz que me puso inmediatamente en alerta, una falsedad que se podía percibir a kilómetros de distancia. Le invité a pasar y avisé a sus padres. En cuanto Elena lo vio, su rostro perdió todo el color y se aferró instintivamente al brazo de su esposo. Mateo, por el contrario, se irguió, su cuerpo tenso como una cuerda de violín. El encuentro fue un ejercicio de incomodidad y tensión. Ricardo intentaba proyectar una imagen de arrepentimiento. Papá, mamá, por favor, perdónenme. Lo que ocurrió fue todo un terrible malentendido. Nos asustamos y nos marchamos pensando que alguien les había recogido. Les hemos estado buscando por todas partes. Una mentira tan flagrante que ninguno de los presentes se la creyó. Elena sollozaba en silencio mientras Mateo lo observaba con una mezcla de dolor y una profunda decepción. Hijo, le dijo finalmente con una voz firme que me sorprendió, nos abandonaste en esa carretera a plena conciencia. Nos dejaste tirados bajo el sol como si fuéramos basura, y ahora vienes aquí a contarnos mentiras. El nerviosismo se apoderó de Ricardo, y fue entonces cuando reveló su verdadera naturaleza. Miren, seamos realistas, ya están viejos, no pueden cuidarse solos.
He venido para llevarles de vuelta a casa, allí estarán mejor atendidos. Intervine de inmediato. Don Ricardo, sus padres se encuentran perfectamente aquí y le aseguro que no irán a ningún sitio a menos que sea por su propia voluntad. Me lanzó una mirada cargada de desprecio. ¿Y quién se cree usted que es para meterse en los asuntos de nuestra familia? Soy una doctora que sabe reconocer el maltrato cuando lo ve, le respondí, sosteniéndole la mirada sin pestañear. Se marchó dando un sonoro portazo, pero no sin antes lanzar una amenaza apenas disimulada. Esto no va a quedar así. Volveré con mis hermanos y entonces veremos quién tiene la razón. Cuando se fue, Elena se derrumbó en un mar de lágrimas. Mateo temblaba, conteniendo a duras penas su rabia, y yo supe en ese instante que la batalla no había hecho más que empezar. Esa noche, mientras los tres cenábamos en un silencio tenso, Mateo finalmente rompió el hielo. Doctora Isabel, ha llegado el momento de que conozca toda la verdad. Extrajo el sobre amarillento y lo colocó en el centro de la mesa. Elena asintió, con los ojos todavía anegados en lágrimas. Ábralo, por favor, dijo él con una solemnidad que impregnó toda la estancia. Con manos temblorosas, desdoblé el papel envejecido. Lo que leí a continuación me dejó completamente sin aliento. Se trataba de una escritura de propiedad, el documento legal que acreditaba la posesión de una finca de 30 hectáreas situada en las afueras del pueblo. Eran tierras fértiles, con su propio pozo de agua y una gran casa de adobe. Pero lo que verdaderamente me impactó no fue la extensión del terreno ni su indudable valor económico, sino el nombre que figuraba como única y legítima propietaria, Sofía Hernández Morales, la hija menor que vivía en el extranjero. Elena comenzó a explicar con la voz entrecortada por la emoción. Hace 5 años, cuando la salud de Mateo empezó a deteriorarse gravemente y los gastos médicos nos consumieron hasta el último céntimo, estuvimos a punto de perder la finca, la misma que habíamos adquirido con el sudor de toda una vida. Sofía, que trabajaba como enfermera en Estados Unidos, nos envió todos sus ahorros. Con ese dinero, pagó la totalidad de las deudas y salvó la propiedad. Pero nosotros ya veíamos la codicia en los ojos de nuestros otros hijos. Sabíamos que, en cuanto falleciéramos, se lanzarían como buitres sobre esas tierras, sin importarles nada más. Por eso, con la ayuda de un notario amigo, pusimos toda la finca a nombre de Sofía. Ella ni siquiera lo sabe, queríamos que fuera una sorpresa para cuando regresara. Nuestros otros hijos creen que la propiedad sigue a nuestro nombre, y esa es la única razón por la que nos han tratado con un mínimo de consideración durante estos últimos años. Pero ahora, después de abandonarnos, creyendo que moriríamos solos en esa carretera, seguramente ya están haciendo planes para repartirse la herencia. Mateo continuó, su voz firme a pesar de las lágrimas que asomaban a sus ojos. Por eso he guardado este documento con tanto celo, doctora. Es la prueba irrefutable de que la justicia existe y de que el amor verdadero siempre encuentra su recompensa. Sofía se merece esas tierras porque fue la única que jamás nos dio la espalda, la única que nos llamaba aunque estuviera a miles de kilómetros de distancia, la única que nos enviaba dinero incluso cuando ella misma atravesaba dificultades. Ella es nuestra verdadera hija. Me quedé sin palabras durante varios minutos, intentando procesar aquella asombrosa revelación. Finalmente, logré preguntar, ¿Sofía sabe lo que ha pasado? ¿Sabe que sus hermanos les abandonaron? Elena negó con la cabeza. No hemos querido preocuparla. Ella tiene su vida allí, su trabajo, sus propias responsabilidades. Pero creo que ha llegado el momento de contarle la verdad. Asentí y tomé una decisión. Mañana mismo la llamaremos y le contaremos todo. Tiene derecho a saberlo, y ustedes necesitan tenerla cerca. Esa noche apenas pude conciliar el sueño. Mi mente era un torbellino de pensamientos sobre la maldad de unos hijos ingratos, la bondad infinita de unos padres que seguían protegiendo incluso a aquellos que los habían traicionado, y el amor incondicional de una hija que, desde la lejanía, había sido el verdadero pilar de aquella familia. A la mañana siguiente, realizamos la llamada. Eran las 6 de la tarde en California cuando Sofía respondió, su voz sonaba dulce y cálida. Mamá, papá, ¿está todo bien?
Elena intentó hablar, pero la emoción la embargó y se echó a llorar. Fue Mateo quien, con una voz sorprendentemente firme, le relató todo lo sucedido, el abandono en la carretera, mi intervención, la traición de sus hermanos. El silencio al otro lado de la línea era denso y doloroso. Cuando Sofía finalmente habló, su voz estaba cargada de una mezcla de lágrimas y furia contenida. Voy para allá. Tomaré el primer vuelo que encuentre. No se muevan de donde están. Díganle a esa doctora que le estaré eternamente agradecida. Llegaré pasado mañana. Cuando colgamos, Elena y Mateo se abrazaron, llorando esta vez de puro alivio. Y yo sentí una calidez reconfortante en el pecho. Aquella familia rota estaba empezando a sanar. 2 días más tarde, fui al aeropuerto a recoger a Sofía. La reconocí al instante, tenía los mismos ojos bondadosos de su madre y la frente amplia de su padre. Era una mujer de unos 40 años, de aspecto sencillo, con el pelo recogido en una coleta y vestida con ropa cómoda de viaje. En cuanto nos vimos, se acercó y me abrazó como si fuéramos viejas amigas. Gracias, doctora Isabel, me susurró al oído. Usted ha salvado a mis padres, y yo nunca podré pagarle lo que ha hecho. No tiene nada que agradecerme, le respondí con sinceridad. Ellos también me han salvado a mí, aunque no lo sepan. Durante el trayecto a casa, me habló de su vida en Estados Unidos. Trabajaba turnos dobles en un hospital, vivía en un pequeño apartamento que compartía con otras 2 enfermeras y ahorraba cada centavo que ganaba para enviárselo a sus padres. Nunca se había casado, porque su prioridad siempre habían sido ellos. Había sacrificado su propia felicidad por cuidar de las personas que le habían dado la vida. Y ahora descubría que sus hermanos habían intentado destruir lo poco que quedaba de su familia. Cuando llegamos a mi casa, el reencuentro fue una de esas escenas que se graban en la memoria para siempre. Elena corrió como pudo, a pesar de sus piernas doloridas, y se fundió en un abrazo interminable con su hija. Mateo lloraba abiertamente, sin pudor, aferrándose a las 2 mujeres de su vida. Los 3 formaban un círculo impenetrable de amor puro, y yo me mantuve a un lado, observando la escena con lágrimas en los ojos. En ese momento, supe que todo el esfuerzo había valido la pena. Esa misma tarde, apareció el resto de la familia. Ricardo fue el primero en llegar, acompañado de su esposa. Poco después lo hizo Javier con la suya, y finalmente Mónica, sola, pues estaba divorciada. Llegaron cargados de regalos caros y sonrisas forzadas. Cuando vieron a Sofía, se quedaron petrificados. Claramente, no esperaban encontrarla allí. Ella los observó con una frialdad que contrastaba enormemente con su carácter habitualmente dulce. Así que ustedes son los valientes que abandonaron a nuestros padres en la carretera. Ricardo intentó justificarse. Sofía, no es lo que parece. Fue un malentendido. Ella lo interrumpió con una voz cortante como el hielo. Un malentendido es olvidarse de comprar la leche. Abandonar a tus padres ancianos bajo un sol abrasador, a sabiendas de que podrían morir, es crueldad en estado puro. Javier intervino con un tono condescendiente. Tú siempre fuiste la consentida. No tienes ni idea de lo que supone cargar con ellos día tras día. Mónica añadió con veneno, claro, es muy fácil para ti, que vives tu vida tranquilamente a miles de kilómetros, mientras nosotros nos sacrificamos aquí. Sofía los miró uno por uno, y dijo con una voz firme y clara, sacrificarse es llamar cada semana aunque estés agotada. Es enviar dinero aunque apenas te llegue para comer. Es renunciar a tus propios sueños para que ellos puedan estar bien. Ustedes no se sacrificaron. Los utilizaron mientras les resultaron convenientes y, cuando dejaron de servirles, los desecharon como si fueran basura. El silencio que siguió a sus palabras fue denso y pesado. Finalmente, Ricardo cambió de estrategia. Bueno, olvidemos el pasado. Lo importante es que papá y mamá están bien. Ahora tenemos que pensar en el futuro, en cómo vamos a mantenerlos, en la herencia. Ahí estaba, la verdadera razón de su visita. Mateo, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se puso de pie y habló con una autoridad que nunca antes le había escuchado.
¿Herencia? ¿De qué herencia están hablando? Ustedes no van a heredar absolutamente nada de mí. Ricardo protestó, papá, no digas eso. Somos tus hijos, tenemos derecho. Mateo sacó el sobre amarillento de su bolsillo y lo dejó sobre la mesa. La finca que ustedes ya se estaban repartiendo mentalmente tiene dueña. Hace 5 años la puse a nombre de Sofía. Ella es la única que merece esas tierras, porque fue la única que nunca nos abandonó. El efecto de aquellas palabras fue devastador. El rostro de Ricardo se congestionó por la ira. Eso no puede ser legal. Estabas enfermo, te han manipulado. Javier gritaba, reclamando su parte. Mónica lloraba de pura rabia. En medio del caos, Sofía, que se había mantenido serena, preguntó, ¿qué finca? ¿De qué están hablando? Fue entonces cuando Elena le explicó con dulzura toda la historia. Las tierras, la deuda que casi les cuesta perderlas, y el sacrificio silencioso que ella había hecho sin siquiera saberlo. El dinero que ella había enviado, la drástica decisión que tomaron para proteger su legado. Sofía se quedó completamente petrificada por la sorpresa, procesando la información con una lentitud que denotaba el profundo impacto de la revelación. Yo no tenía la menor idea de todo esto, musitó finalmente, su voz apenas un susurro. Mi única intención era ayudarles. Jamás busqué ningún tipo de recompensa. Mateo la miró con un orgullo que le iluminaba el rostro cansado. Y es precisamente por eso que tú eres la única que lo merece, afirmó con una ternura paternal inmensa. Porque tú das sin esperar nada a cambio, y esa, hija mía, es la verdadera riqueza. Los otros 3 hermanos, sin embargo, no compartían esa visión. Continuaron gritando, profiriendo amenazas de demandas inminentes y complejos pleitos legales, hasta que mi paciencia se agotó por completo y los expulsé de mi casa. No se atrevan a poner un pie aquí de nuevo, les advertí con una frialdad que no sabía que poseía. Y si se les ocurre la más mínima idea de molestar a sus padres, me encargaré personalmente de que cada habitante de este pueblo se entere de la clase de personas que realmente son. Se marcharon lanzando improperios, envueltos en su rabia, pero yo sabía, con una certeza desoladora, que aquello no era el final. La codicia es una bestia persistente que nunca se rinde con facilidad. Los días que siguieron se convirtieron en una extraña amalgama de paz y una tensión subyacente. Sofía se instaló en mi casa, convirtiéndose en un apoyo fundamental para el cuidado de sus padres. Entre nosotras dos floreció una amistad sincera y profunda, de esas que parecen predestinadas. Era como si nuestras almas se reconocieran de toda la vida. Compartíamos sin esfuerzo las tareas del hogar, las conversaciones que se alargaban hasta la madrugada, las risas espontáneas y, también, los miedos que nos acechaban en silencio. Una noche, mientras compartíamos una taza de té en la quietud de la cocina, mucho después de que Elena y Mateo se hubieran retirado a descansar, Sofía me hizo una confesión. Doctora Isabel, hay momentos en los que me siento terriblemente culpable por haberme marchado tan lejos. Si yo hubiera estado aquí, quizás nada de esto habría llegado a suceder. Tomé sus manos entre las mías, sintiendo un ligero temblor en ellas. Sofía, tú hiciste lo que tenías que hacer en ese momento para forjarte un futuro, y aún así, nunca los abandonaste. Les llamabas sin falta, les enviabas el dinero que tanto necesitaban, pensabas en ellos constantemente. Tus hermanos, en cambio, vivían a pocos kilómetros y los trataron peor que si fueran completos extraños. La distancia física no es la que determina la fuerza del amor. Una sonrisa melancólica se abrió paso entre las lágrimas que brillaban en sus ojos y me abrazó con fuerza. Gracias por absolutamente todo lo que ha hecho por mi familia. Usted es un ángel enviado del cielo. No soy ningún ángel, le respondí, devolviéndole el abrazo. Solo soy una persona que sabe reconocer el valor y la integridad cuando los ve. Aquella noche, bajo la luz tenue de la cocina, sellamos una amistad que intuí que duraría para siempre. Pero la calma era un bien preciado y efímero. A la semana siguiente, Ricardo reapareció, esta vez flanqueado por un abogado.
Llegaron armados con una carpeta llena de papeles y una serie de argumentos meticulosamente preparados para impugnar la donación de la finca. Su estrategia se basaba en alegar que Mateo no se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales cuando firmó los documentos, que había sido arteramente manipulado y que, por consiguiente, la escritura carecía de toda validez legal. El abogado era un hombre de mediana edad, enfundado en un traje gris impecable, con un maletín de cuero que parecía una extensión de su brazo. Hablaba con ese tono prepotente y condescendiente de quienes creen que la ley es una herramienta a su entera disposición. Señor Mateo, comenzó, dirigiéndose al anciano con una falsa cortesía. Necesitamos revisar con detenimiento los documentos de la propiedad. Existen ciertas inconsistencias que deben ser aclaradas para proceder legalmente. Mateo lo miró fijamente, sus ojos serenos no mostraban ni un ápice de intimidación. Las únicas inconsistencias que veo aquí, respondió con una calma glacial, son los hijos que tuve la desgracia de criar. El abogado, impertérrito, continuó su ofensiva. Comprendo perfectamente su malestar, pero la ley es muy clara en estos asuntos. Si usted no se encontraba en las condiciones mentales adecuadas en el momento de la firma, fue entonces cuando intervine. Soy médico, declaré con firmeza, y puedo certificar ante quien sea necesario que don Mateo está perfectamente lúcido. Además, el notario que formalizó la escritura también dejó constancia escrita de su estado mental. ¿O es que acaso pretenden cuestionar la ética de un profesional con más de 40 años de experiencia intachable? El letrado titubeó por un instante, visiblemente descolocado. Ricardo, impaciente, lo interrumpió. Esto es un robo descarado. Esas tierras pertenecen a toda la familia. Sofía, que había observado la escena en un silencio tenso, finalmente se levantó y habló. Ricardo, si de verdad te importara tanto la familia, jamás habrías abandonado a papá y a mamá en medio de una carretera. Lo que ha ocurrido aquí no es un robo, es un acto de justicia. Papá simplemente protegió lo que era suyo y lo depositó en las manos de la única persona que demostró merecerlo. Javier, que también se había unido a la comitiva, gritó con resentimiento, tú siempre fuiste la preferida, la niña perfecta que nunca rompía un plato. Sofía se plantó frente a él, su menuda figura irradiando una fuerza insospechada. No, Javier, no era la preferida. Era la responsable. Mientras ustedes solo se preocupaban por calcular su parte de la herencia, yo me preocupaba por mantenerlos con vida. La discusión escaló rápidamente, las voces se alzaron hasta que Elena, con una fuerza que desmentía su aparente fragilidad, golpeó la mesa con el puño. Basta, gritó, y el sonido seco hizo que todos callaran. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Basta ya. Durante años he soportado sus desprecios, sus humillaciones constantes, sus hirientes faltas de respeto. Y lo aguanté porque eran mis hijos, y una madre siempre encuentra la forma de perdonar. Pero esto es demasiado. Nos dejaron para morir en esa carretera. ¿Son capaces de entender lo que eso significa? Nos condenaron a muerte por pura codicia, y ahora vienen aquí a reclamar derechos. No tienen ni una pizca de vergüenza. Mónica intentó un acercamiento, su rostro compungido era una máscara mal actuada. Mamá, perdónanos, por favor. Cometimos un terrible error. Elena la detuvo con un gesto de la mano. Un error es olvidar una fecha de cumpleaños. Lo que ustedes hicieron fue un intento de asesinato. Y no se atrevan a venir a mí con lágrimas falsas, porque mi corazón ya no se las cree. Aquellas palabras resonaron en la habitación con el peso de una sentencia final e inapelable. El abogado intentó balbucear algo más, pero Mateo se puso en pie y, con una voz que no admitía réplica, les ordenó, fuera de aquí. Fuera de nuestra vista y fuera de nuestras vidas. Y si se atreven a molestar a Sofía de nuevo o a intentar arrebatarle lo que es legítimamente suyo, iré personalmente a la policía y le contaré al mundo entero la clase de monstruos que son. Ricardo, Javier y Mónica salieron en un silencio cargado de derrota. El abogado lo siguió, mascullando entre dientes algo sobre futuras acciones legales, pero todos en la habitación sabíamos que eran amenazas vacías.
Cuando la puerta se cerró tras ellos, la atmósfera de la casa cambió de forma radical. Fue como si una densa nube negra se hubiera disipado, permitiendo que la luz del sol entrara por fin. Esa noche, cenamos los 5 juntos, Elena, Mateo, Sofía, su hijo Daniel, un pequeño de 6 años que había llegado el día anterior desde California, y yo. Fue una cena modesta, sopa, arroz y pollo guisado, pero el ambiente estaba rebosante de un amor y una gratitud que la hacían un banquete. El niño, en su inocencia, preguntó, «Abuela, ¿por qué lloras si estamos todos juntos y estamos felices?» Elena lo abrazó con ternura y le respondió, «Lloro de felicidad, mi pequeño tesoro. Lloro porque a veces, justo cuando crees que todo está perdido, Dios envía ángeles para rescatarte». Su mirada se encontró con la mía al decir aquello, y yo negué suavemente con la cabeza. «El ángel es tu hija, Elena. Yo solo hice lo que cualquier persona con un corazón en su sitio habría hecho». Más tarde, después de acostar al pequeño Daniel, Sofía y yo salimos al jardín. El cielo nocturno era un manto de estrellas y el aire fresco transportaba el dulce aroma de los jazmines. Fue entonces cuando me comunicó la decisión que había estado meditando. «Voy a regresar a México para siempre. Mis padres me necesitan, y yo los necesito a ellos. Además, estoy agotada de vivir tan lejos de mi tierra, de mis raíces». Le aseguré que me parecía una decisión increíblemente valiente y, sobre todo, correcta. «¿Y qué harás con tu trabajo?», le pregunté. «Conseguiré algo aquí», respondió con confianza. «Soy una buena enfermera, y siempre hay hospitales que necesitan personal cualificado. Y además, ahora tengo la finca, esa tierra que ni siquiera sabía que existía. Quizás pueda hacer algo productivo con ella, sembrar, cultivar, darle un futuro mejor a mi hijo». Le ofrecí mi ayuda incondicional con todos los trámites y los contactos que pudiera necesitar, y ella aceptó profundamente agradecida. Sellamos nuestro compromiso con otro abrazo, y en ese instante supe que aquella familia, a pesar de las profundas heridas, había encontrado por fin su camino de regreso a la felicidad. Las semanas transcurrieron y la vida fue encontrando un nuevo y apacible ritmo. Sofía, fiel a su palabra, consiguió un puesto en el mismo hospital donde yo trabajaba. Empezamos a coincidir en el mismo turno y no tardamos en descubrir que formábamos un equipo excelente. Mientras tanto, Elena y Mateo recuperaban sus fuerzas día tras día. El amor incondicional de su hija y la paz que habían encontrado en mi hogar obraron verdaderos milagros en su salud. Mateo volvió a caminar sin la ayuda de su bastón y Elena recuperó un brillo en la mirada que yo no le había visto desde que la conocí. Decidimos que era el momento de hacer una visita a la famosa finca que tanto revuelo había causado. Un sábado por la mañana, nos pusimos en marcha todos juntos en mi camioneta. El camino de tierra que conducía hasta la propiedad era largo y sinuoso, el viaje duró casi 1 hora, pero cada minuto valió la pena. Cuando finalmente llegamos, me quedé sin aliento. La propiedad era un paraíso. 30 hectáreas de tierra fértil, atravesadas por un arroyo de aguas cristalinas. Árboles frutales, mangos, guayabas, naranjos, crecían por doquier, y un extenso terreno plano se ofrecía perfecto para el cultivo. En el centro de todo aquello se erigía una gran casa de adobe con un tejado de tejas rojas. Evidentemente, necesitaba reparaciones, pero su estructura era sólida y majestuosa. Sofía bajó de la camioneta y se quedó inmóvil, contemplando el paisaje con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «¿Todo esto es mío?», preguntó con voz incrédula. Mateo se acercó y puso una mano en el hombro de su hija. «Todo esto es tuyo, mi niña», dijo con un orgullo palpable. «Lo compramos hace 25 años con el sueldo que yo ganaba en la construcción. Tu madre y yo soñábamos con jubilarnos aquí, cultivar nuestras propias verduras, criar gallinas, vivir nuestros últimos años en paz. Pero la vida nos llevó por otros derroteros. Ahora, este lugar es tuyo, para que puedas construir tus propios sueños». Elena añadió, «Y cuando nosotros ya no estemos, este será el hogar de tu hijo. Una herencia de amor, no de codicia». Sofía se abrazó a sus padres y los 3 lloraron juntos, una catarsis de emociones contenidas durante años.
Me alejé discretamente para darle su espacio y aproveché para explorar la propiedad con el pequeño Daniel. El niño corría entre los árboles, su risa era un eco de pura felicidad. Mira, doctora Isabel. Hay mangos y guayabas, y esas de allá son naranjas. Aquí podría tener un perro y jugar sin parar todo el día. Su alegría era contagiosa, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la vida tenía un propósito claro, que todo el dolor y la injusticia que habíamos enfrentado habían sido necesarios para llegar a ese instante de perfecta y serena felicidad. Regresamos junto a los demás y encontramos a Mateo abriendo la puerta principal de la casa con una llave grande y oxidada. Entramos con cautela, sin saber qué encontraríamos en el interior después de tanto tiempo de abandono. Pero, para nuestra grata sorpresa, la casa estaba en mejores condiciones de lo que esperábamos. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas que Elena y Sofía comenzaron a retirar. Debajo aparecieron un sofá de madera noble, una imponente mesa de comedor con sus sillas antiguas pero robustas y un aparador que aún contenía platos de cerámica pintados a mano. Todo en aquel lugar poseía el encanto de las cosas hechas para perdurar, para ser heredadas, para contar historias a través de las generaciones. Recorrimos las estancias, 4 dormitorios amplios con grandes ventanales que inundaban el espacio de luz natural. La cocina conservaba una estufa de leña antigua pero funcional, y el suelo estaba cubierto de baldosas rojas hechas a mano, cada una con su propia y sutil imperfección. Aquel lugar respiraba historia y amor. Era evidente que había sido construido con una dedicación y un cariño inmensos. Sofía se detuvo en medio de la sala principal, girando lentamente sobre sí misma, como si quisiera absorber cada detalle. Voy a restaurar esta casa, declaró con una determinación inquebrantable. Voy a traer a mis padres aquí, para que vivan sus últimos años en el lugar con el que siempre soñaron. Y Daniel crecerá corriendo libre por estos campos, aprenderá a amar la tierra y a conocer sus raíces. Elena y Mateo se miraron, sus ojos brillaban de emoción. Hija, no tienes que hacer todo eso por nosotros, dijo Elena. Estamos bien donde estamos. Sofía negó con la cabeza. Sí que tengo que hacerlo, mamá. Ustedes se merecen vivir en paz, rodeados de belleza y tranquilidad después de todo lo que han sufrido. Además, este siempre fue su sueño, y yo voy a convertirlo en realidad. En ese preciso momento, una oleada de emoción me recorrió por completo. Aquella mujer, que ya había sacrificado tanto, estaba dispuesta a sacrificar aún más por la felicidad de sus padres. Me acerqué a ella y le dije, Sofía, yo te voy a ayudar. Conozco albañiles honestos, carpinteros de primera, electricistas de confianza. Entre todos, restauraremos esta casa y la convertiremos en el hogar que tus padres merecen. Ella me abrazó con fuerza y susurró, gracias, hermana. Porque eso es lo que eres para mí ahora, una hermana. Aquellas palabras forjaron un lazo entre nosotras que el tiempo jamás podría romper. Los meses siguientes fueron de un trabajo intenso pero inmensamente gratificante. Cada fin de semana, la finca se convertía en nuestro proyecto común. Contraté a los mejores artesanos que conocía y supervisé personalmente cada avance. Sofía invirtió parte de sus ahorros y yo también aporté económicamente sin que ella lo supiera, pidiendo a los trabajadores que le presentaran facturas reducidas mientras yo cubría la diferencia. Poco a poco, la casa fue recuperando su antiguo esplendor. Pintamos las paredes con colores cálidos, reparamos el tejado, instalamos un sistema de agua potable y modernizamos la instalación eléctrica. Restauramos los suelos de baldosa y lijamos y barnizamos cada uno de los muebles antiguos. Plantamos flores en el jardín y nuevos árboles que en el futuro darían sombra y frutos. Elena y Mateo nos acompañaban siempre. Aunque no podían realizar trabajos pesados, se encargaban de las tareas más delicadas. Ella cosía cortinas nuevas con telas coloridas, y él, con la habilidad que aún conservaban sus manos, reparaba las cercas de madera. Daniel también ayudaba a su manera, recogiendo piedras, limpiando herramientas o llevando agua fresca a los trabajadores. Aquellos sábados se convirtieron en los días más felices de nuestras vidas. Trabajábamos bajo el sol, reíamos, compartíamos comida sencilla sentados sobre la hierba y
Al final de la jornada, contemplábamos el atardecer desde el porche, planeando el trabajo de la semana siguiente. Nunca antes me había sentido parte de una familia de verdad. Mis padres habían fallecido cuando yo era joven y no tuve hermanos. Había construido mi vida en torno a mi carrera, pero siempre había existido un vacío que nada lograba llenar. Ahora, ese vacío se había transformado en plenitud. Tenía en Elena a la madre que había perdido, en Mateo al padre sabio que me guiaba, en Sofía a la hermana que nunca tuve y en Daniel al sobrino que lo llenaba todo de alegría. Éramos una familia forjada no por la sangre, sino por el amor, y eso nos hacía infinitamente más fuertes. Pero la sombra de la contienda no se había disipado del todo. Ricardo, Javier y Mónica no se habían rendido. Contrataron a otro abogado y presentaron una demanda formal, insistiendo en que la donación de la finca había sido un acto fraudulento. El juicio se programó para 3 meses después, y todos éramos conscientes de que sería una batalla difícil. Sin embargo, poseíamos algo que ellos no tenían, la verdad de nuestro lado. Una tarde, mientras trabajábamos en la finca, llegó una carta certificada. Era la citación oficial para el juicio. Sofía la leyó con el ceño fruncido y luego la dejó sobre la mesa. Que vengan, dijo con una calma admirable. Que traigan a todos los abogados que quieran. La verdad siempre acaba saliendo a la luz, y ellos saben perfectamente lo que hicieron. Mateo añadió, tengo todos los documentos en perfecto orden. El notario está dispuesto a testificar. Mi médico certificará que estaba en pleno uso de mis facultades mentales. Y si es necesario, yo mismo le contaré al juez cómo nos abandonaron en esa carretera. Elena, generalmente la más apacible de todos, mostró una fortaleza inesperada. Si tengo que plantarme delante de un juez y decirle que mis propios hijos intentaron matarnos, lo haré sin dudarlo un segundo. El amor de una madre tiene límites, y ellos los cruzaron hace mucho tiempo. Aquella determinación me llenó de un profundo orgullo. Eran personas que habían sido pisoteadas, humilladas y traicionadas, pero no estaban rotas. Se habían levantado, más fuertes que nunca, dispuestas a luchar por lo que era justo. Llegó el día del juicio. Era un lunes gris, de esos en los que el cielo parece a punto de llorar. Nos presentamos temprano en el juzgado, todos vestidos con nuestras mejores ropas, pero sin ninguna pretensión. Ricardo, Javier y Mónica llegaron con su séquito de abogados, todos enfundados en trajes caros y con actitudes soberbias. El contraste era abismal. Ellos parecían un grupo de empresarios de éxito, nosotros, gente común. Pero las apariencias engañan, y ese día quedó demostrado que la verdad no necesita vestirse de lujo para brillar. El juicio comenzó con los abogados de la parte demandante exponiendo sus argumentos. Alegaron que Mateo había sido manipulado por Sofía, quien, según ellos, había aprovechado su ausencia para ganarse el favor de sus padres. Sostuvieron que la donación se realizó cuando el anciano estaba enfermo y era vulnerable, que no recibió una asesoría legal adecuada y que todo era un acto de venganza contra los hijos mayores. Cada acusación era más absurda que la anterior, pero el abogado las presentaba con tal convicción que por un momento sentí un escalofrío de preocupación. Sin embargo, cuando llegó nuestro turno, el curso del juicio cambió por completo. El primero en testificar fue el notario, don Esteban, un hombre de 70 años con una reputación impecable en el pueblo. Explicó con todo lujo de detalles cómo se había llevado a cabo la firma de la escritura. Confirmó que Mateo estaba perfectamente lúcido, que había expresado su voluntad de manera clara y libre, y que le había expuesto sus razones para ceder la finca a Sofía. Incluso mencionó que, a su juicio, le había parecido una decisión justa y sobradamente fundamentada. Después testificó el doctor Ramírez, quien había tratado a Mateo durante su enfermedad. Presentó historiales médicos que demostraban que el anciano nunca había perdido sus facultades mentales, que era una persona coherente, consciente y plenamente capaz de tomar sus propias decisiones. Luego fue mi turno. Me puse en pie y, con voz firme, relaté toda la historia desde el principio. Cómo encontré a Elena y Mateo abandonados en la carretera, cómo los llevé al hospital, cómo me convertí en su único apoyo cuando sus propios hijos los habían desechado.
Describí el estado lamentable en que los encontré, la deshidratación de Elena, el shock emocional de ambos, la vergüenza y el dolor indeleble en sus rostros. También conté cómo Ricardo, Javier y Mónica aparecieron semanas después, fingiendo una preocupación que solo ocultaba su avidez por la herencia. El juez escuchaba atentamente, tomando notas sin cesar. Cuando terminé mi testimonio, el abogado de la parte contraria intentó desacreditarme. Doctora, dijo con un tono deliberadamente condescendiente, ¿no es cierto que usted se ha beneficiado económicamente de esta situación? ¿Que ha establecido una relación muy cercana con la familia esperando algún tipo de retribución? Lo miré directamente a los ojos y respondí. Señor abogado, soy una doctora con un consultorio próspero y un ingreso más que estable. No tengo ninguna necesidad de beneficiarme de nadie. Lo hice porque vi a dos seres humanos en una situación de peligro extremo y porque tengo algo llamado conciencia. Algo que, al parecer, sus clientes perdieron hace mucho tiempo. Y si he establecido una relación cercana con esta familia, ha sido porque he descubierto en ellos valores que escasean en nuestro mundo. Amor verdadero, respeto, gratitud. Cosas que el dinero no puede comprar y que, evidentemente, sus clientes jamás podrán entender. El silencio en la sala fue absoluto. El abogado, sin saber qué responder, volvió a su asiento, visiblemente derrotado. Finalmente, llegó el momento que todos esperábamos. Elena y Mateo testificaron juntos. Mateo habló primero, su voz clara y firme a pesar de su edad. Señor juez, comenzó. Yo trabajé durante 50 años en la construcción. Levanté casas, edificios, puentes. Mis manos construyeron la mitad de este pueblo. Con el dinero ganado, mantuve a mi familia, di una educación a mis 4 hijos y compré esa finca que hoy es motivo de esta disputa. Siempre soñé con que mis hijos la heredaran y la cuidaran, pero 3 de ellos me demostraron que solo les interesaba su valor monetario, no su valor sentimental. Mi hija Sofía, en cambio, nunca pidió nada. Se marchó al extranjero no porque quisiera alejarse, sino porque aquí no encontraba oportunidades. Trabajó sin descanso, nos envió dinero cada mes, nos llamaba cada semana. Cuando estuve enfermo y las deudas nos ahogaban, ella nos envió todos sus ahorros sin dudarlo un instante. Salvó la finca que ahora sus hermanos le quieren arrebatar. Por eso decidí ponerla a su nombre. Porque se lo merecía. Porque demostró lo que es el amor verdadero. ¿Y si mis otros hijos no logran estar de acuerdo con mi voluntad? Ese es un problema que les corresponde a ellos resolver. Tuvieron 50 largos años para demostrar que sentían amor por mí, y en todo ese tiempo, lo único que lograron demostrar fue una codicia insaciable. Hizo una pausa dramática, tomando una profunda bocanada de aire antes de continuar. Además, señor juez, permítame añadir que esos 3 hijos que hoy reclaman un derecho, nos abandonaron a mi esposa y a mí en medio de una carretera desolada, con la clara esperanza de que falleciéramos. ¿Cómo puede alguien que comete un acto tan atroz reclamar una herencia? ¿Con qué autoridad moral se atreven a exigir absolutamente nada? El impacto de sus palabras cayó como una losa sobre la sala del tribunal. Ricardo, Javier y Mónica agacharon la cabeza al unísono, incapaces de sostener la mirada de su padre, la vergüenza marcando sus facciones. Fue entonces cuando Elena tomó la palabra. Yo solo quisiera añadir, dijo con una voz que temblaba por la emoción contenida pero que se mantenía firme en su convicción, que una madre es capaz de perdonar muchísimas cosas, pero incluso el perdón de una madre tiene límites. Me dolió cada uno de sus desplantes, cada humillación, cada palabra cruel que me dirigieron. Pero lo que me destrozó el alma fue ver cómo arrojaron a la basura todo el amor incondicional que les entregamos. Sofía no es la hija perfecta, no, es, sencillamente, la hija que nos amó de verdad. Y eso, señor juez, es algo que no tiene precio. Cuando terminaron de hablar, no quedaba un solo ojo seco en toda la sala. Pude ver que hasta el propio juez, un hombre de rostro adusto, parecía genuinamente conmovido. Finalmente, le llegó el turno a Sofía. Su testimonio fue breve, directo y cargado de una sinceridad aplastante. Señor juez,
comenzó, yo nunca tuve conocimiento de que la finca estaba a mi nombre hasta hace apenas unos meses. Jamás busqué esta herencia. Ayudé a mis padres porque los amo profundamente, no porque esperara recibir algo a cambio. Si este tribunal decide que debo compartir la propiedad con mis hermanos, acataré la decisión. Pero quiero que quede absolutamente claro que ellos abandonaron a nuestros padres en una carretera, y ese es un hecho innegable que ningún abogado puede borrar. El juez solicitó un receso de 2 horas para deliberar. Aquellos 120 minutos se sintieron como una eternidad, los más largos y angustiosos de nuestras vidas. Esperamos en una pequeña cafetería cercana al juzgado, sumidos en un silencio denso. Elena rezaba en voz baja, sus labios moviéndose en una plegaria silenciosa. Mateo tenía la mirada perdida a través de la ventana, sus pensamientos a kilómetros de distancia. Sofía me sujetaba la mano con una fuerza que delataba su nerviosismo. Daniel, que había venido con nosotros, dibujaba despreocupadamente en una servilleta, completamente ajeno a la tensión que nos embargaba. Cuando regresamos a la sala, el juez ya ocupaba su estrado. Todos nos pusimos en pie. Después de haber revisado exhaustivamente todos los testimonios y la documentación presentada, comenzó el juez con voz solemne: he llegado a una conclusión. La donación de la finca a nombre de la señora Sofía Hernández Morales es, en todos sus aspectos, legal y válida. El señor Mateo se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales cuando tomó esa decisión y tenía el derecho irrefutable de disponer de su propiedad como mejor le pareciera. Además, los testimonios presentados demuestran de manera fehaciente que los demandantes, los señores Ricardo, Javier y Patricia, cometieron un acto de abandono grave en contra de sus padres, un hecho que por sí solo descalifica cualquier reclamo moral que pudieran tener. Por lo tanto, el juicio se resuelve a favor de la parte demandada. La finca seguirá siendo propiedad de la señora Sofía Hernández Morales y se ordena a los demandantes cubrir la totalidad de las costas del juicio. Caso cerrado. El golpe del martillo resonó en el silencio, y con ese sonido, todo terminó. Nos abrazamos unos a otros, llorando de pura felicidad y de un alivio inconmensurable. Ricardo, Javier y Mónica salieron de la sala sin mirar atrás, sus figuras encorvadas por la derrota y la humillación. No solo habían perdido una herencia, habían perdido el respeto, la dignidad y el último vestigio de su familia. Afuera del juzgado, celebramos con discreción. No era un momento para la ostentación, sino para la gratitud. Mateo abrazó a Sofía con fuerza. Estoy tan orgulloso de ti, hija, le dijo. Elena añadió, con los ojos elevados al cielo, la justicia de Dios nunca falla. Yo simplemente sonreí, pensando que, efectivamente, la justicia había prevalecido y que el amor, una vez más, había vencido a la codicia. Los meses que siguieron fueron un periodo de reconstrucción en todos los sentidos de la palabra. Concluimos la restauración de la casa de la finca, y el resultado fue espectacular. Las paredes blancas, con delicados detalles en azul, le daban un aire fresco y luminoso. Las ventanas se vistieron con las cortinas de colores que Elena había cosido con tanto esmero. El jardín explotó en una sinfonía de flores y plantas aromáticas, y los árboles frutales, ahora bien cuidados, prometían cosechas abundantes en los años venideros. Cuando todo estuvo listo, organizamos una pequeña fiesta de inauguración. Invitamos a los vecinos del pueblo, a los trabajadores que nos habían ayudado, al notario don Esteban, al doctor Ramírez y a algunas de mis compañeras enfermeras del hospital. Fue una tarde maravillosa, llena de música, comida deliciosa y risas que resonaban por toda la propiedad. Elena y Mateo caminaban por su nuevo hogar, tocando las paredes como si no pudieran creer que aquel sueño fuera real. Este siempre fue nuestro sueño, decía Mateo con lágrimas de felicidad surcando sus mejillas. Y gracias a todos ustedes, se ha hecho realidad. Sofía había tomado la decisión de dejar su trabajo en el hospital de la ciudad para dedicarse por completo a cultivar la tierra. Sembró hortalizas, legumbres y flores. Comenzó a criar gallinas ponedoras y plantó aún más árboles frutales. Poco a poco, la finca se transformó en un lugar productivo, un oasis de vida y belleza.
Daniel crecía feliz, corriendo libre por los campos, aprendiendo a cuidar de las plantas y a recoger los huevos cada mañana. Era un niño completamente diferente al que había llegado de California, más conectado con la naturaleza, más sereno, más radiante. Yo continuaba visitándolos cada fin de semana, y muchas veces me quedaba a dormir. Mi casa en la ciudad comenzó a sentirse progresivamente vacía y fría en comparación con el calor y la vitalidad de aquella familia. Una tarde, mientras tomábamos té en el porche de la casa, Elena me dijo: «Doctora Isabel, usted ya es parte de esta familia. Esta casa es tan suya como nuestra». Mateo añadió: «Sin usted, nada de esto habría sido posible. Nos salvó la vida, nos devolvió la dignidad y, lo más importante, nos regaló una nueva familia». Sofía tomó mi mano entre las suyas y me miró con una sinceridad que me conmovió hasta el alma. «Hermana, ¿por qué no te mudas con nosotros? Aquí hay espacio de sobra. Podrías tener tu propia habitación, tu propio espacio, y así estaríamos todos juntos». La propuesta me tomó completamente por sorpresa, pero a medida que lo meditaba, me di cuenta de que era exactamente lo que mi corazón anhelaba. Acepté, con lágrimas de pura felicidad. Al mes siguiente, vendí mi casa en la ciudad, empaqué mis pertenencias más preciadas y me mudé a la finca. Fue, sin lugar a dudas, la mejor decisión de mi vida. Allí encontré aquello que había estado buscando sin siquiera saberlo: una familia verdadera, un propósito, un hogar. Continué trabajando en el hospital, pero ahora, cada tarde, regresaba a un lugar lleno de vida, risas y amor. Cenábamos todos juntos en la gran mesa del comedor, compartiendo las anécdotas del día, riendo con las ocurrencias de Daniel y planeando el futuro. Los fines de semana los dedicábamos a trabajar juntos en el campo o, simplemente, a descansar bajo la sombra de los árboles, leyendo, charlando, disfrutando del silencio reparador. Elena me enseñó a coser y a preparar platos tradicionales cuya existencia desconocía. Mateo me transmitió sus conocimientos sobre el cuidado de las plantas y el arte de reparar cosas con las manos. Sofía se convirtió en mi confidente, mi mejor amiga, mi hermana. Compartíamos secretos, sueños y miedos. Daniel me llamaba tía Isabel, y cada vez que lo hacía, mi corazón se llenaba de una ternura infinita. Aquellos fueron, sin duda, los años más felices de mi vida. Una noche de diciembre, 2 años después de que toda esta historia comenzara, estábamos todos reunidos alrededor de la chimenea. Había sido un día frío, y el fuego crepitaba, ofreciendo un calor reconfortante. Daniel dormía acurrucado en el sofá, cubierto con una manta tejida por su abuela. Mateo fumaba su pipa, con la mirada perdida en las llamas danzantes. Elena bordaba un nuevo mantel, y Sofía leía un libro. Yo, simplemente, observaba aquella escena de perfecta armonía doméstica. De repente, Mateo rompió el silencio. ¿Saben una cosa? He estado pensando mucho últimamente sobre todo lo que nos ha pasado. Elena dejó su labor y lo miró con curiosidad. ¿Y en qué has estado pensando, viejo? Él sonrió. He estado pensando que, quizás, tuvimos que pasar por todo aquel sufrimiento para poder llegar a este momento de absoluta felicidad. Si nuestros hijos no nos hubieran abandonado, nunca habríamos conocido a Isabel. Sofía no habría regresado. No estaríamos viviendo en esta finca maravillosa, rodeados de esta paz. A veces, la vida permite que nos rompamos en 1000 pedazos para poder reconstruirnos de una forma mucho más fuerte. Elena asintió, con los ojos anegados en lágrimas. Tienes toda la razón, mi amor. El dolor fue el camino que nos condujo a esta bendición. Sofía añadió. Papá, mamá, les agradezco infinitamente por haberme dado la oportunidad de demostrarles mi amor, por haber confiado en mí, por haberme enseñado que la verdadera familia se construye con actos y no solo con palabras. Yo intervine, con la voz embargada por la emoción, y yo les agradezco a ustedes por haberme adoptado como parte de su familia, por haberme enseñado que nunca es demasiado tarde para encontrar un verdadero hogar. Aquella noche, sellamos un pacto silencioso. Seríamos una familia para siempre, pasara lo que pasara.
Nos cuidaríamos mutuamente en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza, hasta el final de nuestros días. Pasaron los años, y la vida continuó su curso natural. Elena y Mateo envejecieron con una dignidad admirable, rodeados del amor incondicional de su hija, de su nieto y de mí. Nunca volvieron a tener contacto con Ricardo, Javier o Mónica, quienes continuaron con sus vidas en la ciudad, marcados por la vergüenza de su pasado. A veces me preguntaba si alguna vez sintieron remordimiento por sus acciones, pero con el tiempo, dejó de importarme. Su castigo era vivir con la carga de su culpa y con la certeza de haber perdido algo invaluable a causa de su codicia. Sofía convirtió la finca en un negocio próspero. Vendía verduras orgánicas en el mercado del pueblo, y sus mermeladas caseras se hicieron famosas en toda la región. Incluso comenzó a impartir talleres de agricultura sostenible para los jóvenes de la comunidad. Daniel creció para convertirse en un joven sano y fuerte. Estudió agronomía en la universidad, pero siempre regresaba a casa cada fin de semana. Yo me jubilé del hospital a los 65 años y dediqué mi tiempo por completo a cuidar de Elena y Mateo, cuya salud comenzaba a declinar. Fueron años dulces, llenos de pequeños momentos preciosos, desayunos en el porche viendo el amanecer, tardes de conversación bajo el árbol de mango, noches de cuentos para Daniel, cenas tranquilas donde el simple hecho de estar juntos era motivo de celebración. Mateo falleció primero, a la edad de 89 años. Fue una mañana de primavera. El sol se filtraba por la ventana de su habitación y los pájaros cantaban en el exterior. Estábamos todos a su lado. Elena le sostenía una mano, Sofía la otra. Yo estaba a los pies de la cama y Daniel, junto a su abuela. Mateo nos miró a cada uno con esos ojos sabios que tanto habían visto. Gracias, dijo con una voz débil pero clara. Gracias por hacer de mis últimos años los más felices de mi vida. Elena le acarició la frente, llorando en silencio. Nos vemos pronto, mi amor, le susurró. Mateo sonrió, cerró los ojos y se fue en paz. Su funeral fue sencillo pero profundamente emotivo. Medio pueblo asistió, pues en esos años se había ganado el respeto y el cariño de todos. Lo enterramos en el pequeño cementerio junto a la iglesia, bajo un árbol que él mismo había plantado décadas atrás. Elena resistió 6 meses más. A tristeza de perder a su compañero de toda una vida la fue consumiendo lentamente, a pesar de nuestros esfuerzos por mantenerla animada. Una noche de otoño, mientras dormía, simplemente dejó de respirar. Fue como si hubiera decidido que ya era hora de reunirse con su amado. Su funeral fue igual de emotivo. La enterramos junto a Mateo, porque así como en vida habían sido inseparables, en la muerte también debían estarlo. Después de perderlos a ambos, la casa se sintió vacía durante un tiempo, pero poco a poco, la vida siguió adelante, como debe ser. Sofía y yo nos apoyamos mutuamente en el duelo. Lloramos juntas, recordamos juntas, sanamos juntas. Daniel, que ya era un joven de 25 años, nos dio fuerzas con su energía y su optimismo. Decidimos continuar con el legado de Elena y Mateo. Mantuvimos la finca productiva, preservamos la casa tal como ellos la habían soñado y plantamos un jardín memorial con sus flores favoritas. Cada aniversario de sus muertes, celebrábamos una pequeña ceremonia familiar donde compartíamos historias y agradecíamos todo lo que nos habían enseñado. Yo ya era una mujer de 70 años. Mi cabello era completamente blanco y mi cuerpo ya no tenía la misma energía de antes, pero mi corazón estaba rebosante. Había vivido una vida plena y con significado. Había encontrado el amor, la familia y el propósito que tanto había buscado. Sofía seguía siendo mi hermana del alma, Daniel era como mi nieto, y aquella finca era mi verdadero hogar. A veces, cuando me sentaba sola en el porche al atardecer, contemplando las montañas en la distancia, mi mente regresaba a aquel día en la carretera, cuando vi a 2 ancianos abandonados y tomé la decisión de detenerme. Esa simple decisión había cambiado el curso de mi vida por completo. Me había dado una familia, un propósito, me había enseñado que el amor verdadero existe y que la bondad siempre encuentra su recompensa. Pensaba en Ricardo, Javier y Mónica, y sentía compasión por ellos.
Habían perdido tanto por su codicia. Se habían quedado sin padres, sin herencia, sin respeto, sin paz interior. Mientras que yo, que no compartía ni una gota de sangre con aquella familia, había ganado todo lo que ellos habían perdido. La vida tiene una forma muy curiosa de impartir justicia. No siempre es rápida ni evidente, pero al final, cada uno recibe lo que merece. Los que aman son amados, los que dan reciben, los que siembran bondad cosechan felicidad. Un día de verano, cuando yo tenía 75 años y mi salud comenzaba a flaquear, Sofía organizó una gran reunión familiar. Invitó a todos los que habían sido parte de nuestra historia. Vinieron antiguos vecinos, compañeros del hospital, los trabajadores que habían ayudado a restaurar la casa, don Esteban, el notario, ya muy anciano, y el doctor Ramírez, jubilado como yo. Era una celebración de la vida, de todo lo que habíamos construido juntos. Daniel había traído a su novia, una chica dulce llamada Adriana, que me recordaba a Elena. En medio de la fiesta, Sofía pidió silencio y tomó la palabra. Quiero aprovechar este momento, dijo con la voz quebrada por la emoción, para agradecer a la persona que hizo posible todo esto. La doctora Isabel no solo salvó a mis padres aquella tarde en la carretera, nos salvó a todos. Me dio una familia, le dio a mi hijo una abuela, les devolvió la dignidad a mis padres. A mí me enseñó el verdadero significado del amor incondicional. Todos aplaudieron y yo no pude contener las lágrimas. Me levanté con dificultad, apoyándome en mi bastón, y respondí. Yo no salvé a nadie. Ustedes me salvaron a mí. Me dieron lo que más necesitaba en la vida, amor, pertenencia, un propósito. Esta familia me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo, que el amor verdadero no depende de la sangre, sino del corazón, que la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega, y que la bondad siempre tiene su recompensa. Daniel se acercó y me abrazó. Tía Isabel, dijo, tú eres la prueba viviente de que todavía existen ángeles en la tierra. Negué con la cabeza, sonriendo. No soy un ángel, Daniel. Solo soy una mujer que un día decidió hacer lo correcto, y esa decisión me regaló la vida más hermosa que jamás pude haber imaginado. La fiesta continuó hasta bien entrada la noche. Hubo música, comida, baile y un sinfín de historias compartidas. Cuando todos se marcharon y quedamos solo nosotros, Sofía, Daniel, Adriana y yo, sentados en el porche bajo un manto de estrellas, sentí una paz profunda. Había vivido bien, había amado bien, había dejado un legado de bondad. Eso era todo lo que importaba. Fallecí un año después, también en una mañana de primavera, al igual que Mateo. Estuve rodeada de mi familia elegida. Sofía me sostenía la mano izquierda, Daniel la derecha. Adriana estaba a los pies de la cama, llorando en silencio. Mis últimos pensamientos fueron de gratitud. Agradecí a la vida por haberme puesto en aquella carretera aquel día de julio. Agradecí por haberme dado el valor de detenerme. Agradecí por cada momento compartido con aquella maravillosa familia. Mi última visión antes de cerrar los ojos fue la imagen de Elena y Mateo, jóvenes de nuevo, sonriéndome, esperándome. Y supe que, por fin, iba a casa. Me enterraron en el cementerio junto a ellos, tal como lo había pedido en mi testamento. Quería descansar junto a las personas que habían sido mi verdadera familia. En mi lápida, Sofía mandó grabar una frase simple pero profundamente significativa: aquí descansa Isabel, la mujer que se detuvo. Esas palabras lo resumían todo. Mi vida había tenido sentido porque, en un momento crucial, decidí detenerme en lugar de seguir de largo. Decidí ayudar en lugar de ser indiferente. Decidí amar en lugar de cerrar mi corazón. Años después, cuando Sofía ya era una anciana y Daniel tenía sus propios nietos, la historia seguía siendo contada. Los niños se sentaban alrededor de su bisabuela y le pedían que les contara una vez más la historia de cómo se había formado su familia. Y Sofía, con la voz temblorosa por la edad pero firme en la emoción, relataba todo desde el principio. Les hablaba del abandono, del dolor de la carretera, de la doctora que apareció como un milagro, de la lucha por la justicia, de los años felices en la finca.
Los niños escuchaban con los ojos muy abiertos y, al final, siempre hacían la misma pregunta. Bisabuela, ¿y qué pasó con los tíos malos? Sofía sonreía con una pizca de tristeza. Los tíos malos, como ustedes los llaman, vivieron el resto de sus vidas con un peso en el alma, llenos de culpa y arrepentimiento. Nunca encontraron la felicidad, porque el dinero que tanto anhelaban no les trajo la paz. Aprendieron, demasiado tarde, que hay cosas mucho más importantes que la riqueza, el amor, la familia, la dignidad. Pero para cuando lo entendieron, ya era tarde. Habían perdido todo lo que de verdad importaba. ¿Y cuál es la moraleja, niños?, preguntaba algún bisnieto curioso. Sofía respiraba hondo y respondía, la moraleja es que siempre deben tratar a sus padres con amor y respeto. Que nunca deben permitir que la codicia destruya lo más sagrado que tienen. Que deben ser como la tía Isabel, que se detuvo cuando otros habrían seguido de largo. Que deben elegir siempre el amor sobre el dinero, la bondad sobre la crueldad, la justicia sobre la conveniencia. Esas son las lecciones que mis padres y la tía Isabel me enseñaron y que yo ahora les enseño a ustedes. La finca siguió siendo el corazón de la familia durante generaciones. Daniel la heredó y la cuidó con el mismo amor que su madre. Cuando él envejeció, se la legó a su hijo mayor, quien también la valoró y protegió. Cada nueva generación aprendía la historia, conocía el sacrificio, entendía el legado. La casa se conservaba casi idéntica a como Elena y Mateo la habían soñado, con algunas mejoras modernas, por supuesto, pero manteniendo siempre su esencia. El jardín memorial, donde florecían las flores favoritas de los abuelos, se mantenía impecable. Cada primavera, era un estallido de colores que parecía celebrar la vida. Y en la sala principal, en una vitrina de cristal, se conservaba el sobre amarillento que lo había cambiado todo. Contenía la escritura de la finca, no por su incalculable valor material, sino por la poderosa simbología que representaba. Se había convertido en el emblema de la justicia divina, del amor verdadero triunfante y de la inquebrantable importancia de proteger aquello que es intrínsecamente justo. Los visitantes que llegaban a la casa, atraídos por su historia, siempre se sentían intrigados por aquellos objetos. Y entonces, una vez más, comenzaba el relato de cómo una familia hecha añicos había logrado reconstruirse, volviéndose más fuerte y unida que nunca. Transcurrieron 50 años desde aquel fatídico día en la carretera, y la historia se había tejido en el tapiz de las leyendas locales. La gente del pueblo hablaba de Elena y Mateo como un ejemplo de dignidad inquebrantable, de Sofía como el modelo supremo del amor filial, y de Isabel como la prueba irrefutable de que la bondad aún caminaba sobre la tierra. Y, por supuesto, hablaban de Ricardo, Javier y Mónica como la sombría advertencia de lo que ocurre cuando la codicia se apodera del alma y la destruye desde adentro. Algunos lugareños juraban que, de vez en cuando, en las noches de luna llena, se podían distinguir 3 siluetas sentadas en el porche de la vieja casona, 2 ancianos que se tomaban de la mano y una mujer de cabello completamente blanco que los acompañaba en serena quietud. Los más escépticos lo atribuían a la fértil imaginación o al juego de sombras de los árboles meciéndose con la brisa. Pero aquellos que creían en un plano más allá de lo visible sabían, con una certeza que erizaba la piel, que eran Elena, Mateo e Isabel, quienes continuaban cuidando de la familia que habían forjado juntos. Seguían velando por la finca que había sido testigo silencioso de tanto dolor y de tanta alegría desbordante, seguían recordándole a cada nueva generación la verdad universal de que el amor, al final, siempre vence. Y ahora que has escuchado esta historia completa, de principio a fin, quiero plantearte una pregunta de suma importancia. ¿Alguna vez en tu vida te has detenido para ayudar a alguien que claramente lo necesitaba? ¿Has actuado como la doctora Isabel, quien tomó la decisión consciente de frenar su vehículo en lugar de continuar su camino? O tal vez te has visto reflejada en Sofía, quien a pesar de la inmensa distancia, jamás abandonó a sus padres en pensamiento o acción. O quizás, lamentablemente, conoces a alguien que ha tenido que atravesar una situación similar de abandono o traición por parte de su propia familia. Te invito a que me lo cuentes en los comentarios, porque me fascina leer sus historias personales y sus valiosas experiencias.
Cada comentario que dejan es un tesoro para mí, y los leo todos con la máxima atención. Además, si has llegado hasta este punto y esta narración ha tocado una fibra sensible en tu corazón de alguna manera especial, te pido que me dejes la palabra clave que hemos acordado: amor verdadero. Simplemente escribe amor verdadero en los comentarios, sin añadir ninguna otra explicación. Es nuestro código secreto, nuestra forma de saber quiénes realmente han vivido la historia completa y se han quedado hasta este momento final conmigo. Te prometo que responderé a cada uno de esos comentarios con un corazón, porque ustedes son la razón fundamental por la que sigo compartiendo estas crónicas que nos recuerdan lo que verdaderamente importa en el viaje de la vida. Y si todavía no te has suscrito al canal, te ruego que lo hagas ahora mismo. Toca ese botón de suscribirse y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las próximas historias, porque tengo muchísimas más que deseo compartir contigo. Relatos de vida, de superación personal, de amor incondicional y de justicia, como este. Narraciones que nos enseñan que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, que la familia auténtica se elige con el corazón y no se define por la sangre, y que la bondad siempre, siempre, encuentra su recompensa, aunque a veces tarde en llegar. Recuerda también regalarle un me gusta a este video, porque ese simple gesto me ayuda enormemente a que más personas puedan descubrir estas historias. Quizás alguien que esté atravesando una situación difícil en este preciso momento encuentre un rayo de esperanza en estas palabras. Tal vez alguien que se sienta abandonado o traicionado lea esto y comprenda que no está solo en su dolor, que siempre hay una luz al final del túnel y que la vida tiene una manera maravillosa de ofrecernos segundas oportunidades cuando menos lo esperamos. Antes de despedirme, quisiera dejarte algunas reflexiones finales sobre este relato que acabamos de compartir. Primero, que la edad jamás debe ser una excusa para tratar a alguien con desprecio o como si fuera una carga. Elena y Mateo eran personas valiosas, rebosantes de experiencia, sabiduría y amor. Merecían respeto y cuidados, no el abandono y la indiferencia. Segundo, que la verdadera riqueza no reside en las propiedades o en las cuentas bancarias, sino en las relaciones humanas que construimos y nutrimos. Ricardo, Javier y Mónica perdieron lo más valioso que poseían por perseguir ciegamente bienes materiales. Tercero, que nunca debemos subestimar el poder transformador de un solo acto de bondad. Cuando Isabel decidió detener su coche aquella tarde, no tenía idea de que estaba a punto de cambiar no solo la vida de dos ancianos desamparados, sino también la suya propia. Un simple gesto de compasión se convirtió en el cimiento de una familia entera y en un legado que perduraría por generaciones. Cuarto, que la justicia, aunque a veces parezca tardar, siempre llega. Puede que no sea inmediata, puede que tengamos que luchar incansablemente por ella, pero al final del camino, la verdad siempre sale a la luz y cada persona recibe lo que sus actos han sembrado. Quinto, que el perdón es una herramienta poderosa, pero no significa permitir que te sigan hiriendo. Elena y Mateo perdonaron a sus hijos para encontrar su propia paz interior, pero también establecieron límites firmes y protegieron lo que era justo. El perdón no es sinónimo de ingenuidad ni una invitación a permitir el abuso. Sexto, que la familia verdadera se demuestra en los momentos de adversidad, no en los tiempos de bonanza. Cualquiera puede estar presente cuando todo va bien, pero solo aquellos que aman de verdad permanecen a tu lado cuando se desatan las tormentas. Sofía demostró ser una familia auténtica desde la lejanía con sus llamadas, su preocupación constante y su apoyo incondicional, mientras que sus hermanos, que vivían a pocos kilómetros, demostraron ser extraños con las peores intenciones. Séptimo, que nunca es tarde para encontrar tu lugar en el mundo. Isabel era una mujer solitaria que creía que su vida ya estaba completamente definida, pero a los 55 años encontró la familia que siempre había anhelado en lo más profundo de su ser. La vida siempre nos reserva sorpresas maravillosas si mantenemos el corazón abierto a recibirlas. Octavo, que los errores de los padres no justifican jamás la crueldad de los hijos. Quizás Elena y Mateo no fueron padres perfectos. Tal vez cometieron errores al criar a sus hijos, como todos los padres del mundo. Pero absolutamente nada justifica el abandono y la traición que sufrieron. La imperfección humana no puede ser una excusa para la crueldad deliberada.
Noveno, que las cosas materiales son efímeras, van y vienen, pero el amor verdadero es eterno. La finca podría haberse perdido, la casa podría haberse derrumbado, pero el amor que unió a esa familia elegida trascendió todo lo material y continuó latiendo incluso después de la muerte. Y décimo, que cada decisión que tomamos en la vida tiene consecuencias. Ricardo, Javier y Mónica tomaron la decisión de abandonar a sus padres, y esa decisión les costó todo lo que tenían. Isabel tomó la decisión de detenerse y ayudar, y esa decisión le dio todo lo que necesitaba. Nuestras elecciones diarias definen quiénes somos y qué tipo de vida vamos a tener. Esta historia también nos enseña algo crucial sobre el envejecimiento y cómo tratamos a nuestros mayores en la sociedad moderna. Vivimos inmersos en una cultura que a menudo desecha a las personas de edad avanzada, que las percibe como una carga en lugar de verlas como un tesoro de sabiduría y experiencia. Elena y Mateo tenían muchísimo que ofrecer todavía. Tantas historias que contar, tantas lecciones que enseñar, tanto amor que dar. Pero 3 de sus hijos solo veían en ellos bocas que alimentar, espacio que ocupaban y dinero que se gastaba. Esta mentalidad es peligrosa y profundamente destructiva. Nuestros mayores merecen ser honrados, respetados, cuidados y valorados. Ellos nos dieron la vida, nos criaron y sacrificaron sus propios sueños por los nuestros. Lo mínimo que podemos hacer es asegurarnos de que sus últimos años sean dignos y estén llenos de amor. Además, debemos pensar en el ejemplo que damos a nuestros propios hijos cuando tratamos mal a nuestros padres. Les estamos enseñando que, cuando nosotros envejezcamos, ellos pueden tratarnos de la misma manera. La rueda de la vida siempre gira, y lo que siembras es, inevitablemente, lo que cosechas. Ricardo, Javier y Mónica probablemente terminarán siendo abandonados por sus propios hijos, porque ese fue el desolador ejemplo que les dieron. Mientras tanto, los descendientes de Sofía aprenderán el inmenso valor del amor familiar y cuidarán de sus mayores con respeto y un profundo cariño. Quiero hablar también sobre el espinoso tema de las herencias, porque esta historia tiene mucho que enseñarnos al respecto. Es triste, pero lamentablemente común, que las familias se destruyan por disputas relacionadas con dinero y propiedades. He visto casos en mi propia vida, en el hospital y en mi comunidad, donde hermanos que se amaron durante toda la vida se convierten en acérrimos enemigos cuando fallece un padre y llega el momento de repartir los bienes. El dinero tiene una extraña habilidad para sacar lo peor de las personas, para despertar la codicia que yacía dormida en lo más profundo. Pero aquí está la verdad que muchos olvidan: ninguna cantidad de dinero vale la pena si pierdes a tu familia en el proceso. Ninguna propiedad es más valiosa que las relaciones humanas. Puedes heredar millones, pero si te quedas solo, sin nadie que te ame de verdad, ¿de qué te sirve? La verdadera herencia que los padres dejan no son las casas ni las cuentas bancarias, es el ejemplo que dieron, los valores que inculcaron, el amor que compartieron. Eso es lo que realmente perdura y lo que marca la diferencia en la vida de sus hijos. Elena y Mateo dejaron la mejor herencia posible a Sofía, le enseñaron a amar incondicionalmente, a ser generosa, a valorar lo que de verdad importa y a luchar por la justicia. Esas lecciones valen más que cualquier finca, por muy grande que sea. Ahora quiero que reflexionemos juntas sobre algo más personal. ¿Cómo estás tratando tú a tus padres o a las personas mayores en tu vida? ¿Les llamas con frecuencia? ¿Les visitas? ¿Les demuestras tu amor y tu gratitud? ¿O estás tan ocupada con tu propia vida que los has relegado a un segundo plano? No esperes a que sea demasiado tarde para valorar a quienes te lo dieron todo. El tiempo pasa mucho más rápido de lo que creemos, y un día te darás cuenta de que ya no están, y entonces llegará el arrepentimiento, el dolor punzante de todo lo que no dijiste, de todo lo que no hiciste. No dejes que eso te ocurra. Si tus padres todavía viven, agradece esa bendición y demuéstrales tu amor cada día. Si ya no están contigo, honra su memoria viviendo de acuerdo a los valores que te enseñaron. Y si tu relación con ellos es complicada, por la razón que sea, busca la forma de sana. Erre esas heridas, porque el rencor solo te envenenará a ti misma. El perdón libera, y el amor sana.
Y para aquellas de ustedes que quizás se identifiquen más con Isabel, que se sienten solas, que creen que la vida les ha pasado de largo, que piensan que ya es tarde para encontrar el amor, una familia o un propósito, quiero decirles esto con todo mi corazón, nunca es tarde. Isabel tenía 55 años cuando su vida dio un giro de 180 grados. Podría haber seguido de largo aquel día en la carretera. Podría haber pensado que ayudar a dos desconocidos era un problema demasiado grande. Pero decidió detenerse, y esa decisión le regaló la familia más hermosa que pudo haber imaginado. Tu momento puede llegar mañana, o el mes que viene, o el año próximo. Mantén tu corazón abierto, tu disposición para ayudar, tu fe en que las cosas buenas todavía pueden suceder. Porque la vida tiene una forma maravillosa de sorprendernos cuando menos lo esperamos. A veces, el destino nos coloca en el lugar correcto, en el momento preciso, y lo único que tenemos que hacer es tener el valor de decir sí, el valor de detenernos, el valor de extender la mano. Esta historia también nos recuerda la importancia de la gratitud. Elena y Mateo nunca dejaron de agradecer lo que Isabel hizo por ellos. Su agradecimiento era genuino, constante y profundo. En un mundo donde a menudo damos todo por sentado, donde esperamos que los demás hagan cosas por nosotros sin valorarlo, su actitud era refrescante y hermosa. La gratitud es una de las emociones más poderosas que existen. Transforma relaciones, sana heridas y multiplica la alegría. Cuando agradeces, reconoces el valor de lo que has recibido y honras a quien te lo dio. Además, la gratitud te hace más feliz porque te enfoca en lo que tienes, en lugar de en lo que te falta. Practica la gratitud todos los días. Agradece las pequeñas cosas, el sol que sale cada mañana, la comida en tu mesa, el techo sobre tu cabeza, las personas que te aman. Cuando cultivas un corazón agradecido, atraes más bendiciones a tu vida. Quiero también destacar el papel tan importante que jugó la amistad entre mujeres en esta historia. La relación entre Isabel y Sofía fue fundamental para la sanación y la felicidad de ambas. Se convirtieron en hermanas, no de sangre, sino de corazón. Se apoyaron mutuamente en los momentos difíciles, celebraron juntas las victorias, compartieron la vida. Las mujeres necesitamos esas conexiones profundas con otras mujeres. Necesitamos esas amistades donde podemos ser vulnerables, donde nos entendemos sin necesidad de palabras, donde nos sostenemos cuando el mundo parece tambalearse. Si tienes amigas así, cuídalas como el tesoro que son. Y si aún no las tienes, mantén tu corazón abierto, porque llegarán en el momento indicado. La hermandad entre mujeres es una fuerza poderosa que puede cambiar vidas. Finalmente, quiero hablar sobre el legado. Todos vamos a morir algún día, esa es una verdad inevitable. Pero lo que sí podemos controlar es lo que dejamos atrás. ¿Qué recordarán de nosotros? ¿Qué impacto tuvimos en la vida de los demás? Ricardo, Javier y Mónica dejarán un legado de vergüenza, codicia y traición. Sus descendientes conocerán la historia de cómo abandonaron a sus padres y cargarán con esa mancha. Elena, Mateo, Isabel y Sofía, en cambio, dejaron un legado de amor, bondad, justicia y dignidad. Sus descendientes cuentan su historia con orgullo y se esfuerzan por vivir de acuerdo a esos valores. ¿Qué legado estás construyendo tú con tu vida? ¿Qué dirán de ti cuando ya no estés? ¿Te recordarán por cuánto dinero tenías o por cuánto amor diste? ¿Por tu éxito profesional o por tu bondad con los demás? Estas son preguntas importantes que todas deberíamos hacernos, porque la respuesta determina cómo vivimos cada día. Construye un legado del que puedas estar orgullosa. Vive de tal manera que, cuando llegue tu último día, puedas mirar atrás sin arrepentimientos, sabiendo que amaste bien, que ayudaste cuando pudiste, que hiciste del mundo un lugar un poquito mejor. Así que, mi querida amiga, que me has acompañado hasta el final de esta larga historia, te invito a que reflexiones sobre todo lo que hemos compartido aquí. Piensa en las decisiones que estás tomando en tu vida, en cómo estás tratando a las personas que amas, en qué tipo de legado estás construyendo. Y si hay algo que necesitas cambiar, no esperes. Hazlo ahora. Llama a tus padres si aún los tienes. Abraza a tus hijos. Perdona a quien necesites perdonar. Ayuda a quien puedas ayudar.
Ama con todo tu corazón, sin miedo, sin reservas, porque la vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no importan. Y al final, solo quedará el amor que dimos y recibimos. Eso es lo único que realmente cuenta. Recuerda siempre que eres valiosa, no por lo que tienes, sino por quién eres. Que mereces amor, respeto y dignidad sin importar tu edad. Que nunca es tarde para empezar de nuevo. Que la bondad siempre tiene su recompensa. Que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Y que el amor verdadero, el amor que no pide nada a cambio, el amor que da sin esperar recibir, ese amor es la fuerza más poderosa del universo. Ahora sí, me despido de ti, pero antes quiero agradecerte de corazón por haber estado aquí conmigo durante toda esta historia. Sé que fue larga, pero cada palabra tenía un propósito, cada momento tenía una lección. Espero que algo de lo que compartimos aquí haya tocado tu corazón, haya movido algo dentro de ti. No olvides dejar tu comentario contándome qué te pareció la historia, si conoces casos similares, qué lecciones te llevas. Recuerda escribir amor verdadero si llegaste hasta aquí. Dale me gusta al video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos. Comparte esta historia con alguien que creas que necesita escucharla, tal vez tu mamá, tu hermana, tu amiga. Porque estas historias son para compartirse, para recordarnos lo que realmente importa en la vida. Y ahora, te invito a que veas el siguiente video que aparece en tu pantalla, donde te tengo preparada otra historia igual de emocionante e inspiradora. Te espero allí para seguir compartiendo juntas estas reflexiones sobre la vida, el amor y la familia. Hasta pronto, mi querida amiga. Que la vida te bendiga y te llene de amor verdadero, siempre.